Vamos a comenzar esta revisión del sistema KEL. Mi nombre es Daniel Alberto Telles Paz. Vamos a estar en las bases de la inmunomatología en estos grupos sanguíneos con el diplomado de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos entonces. Vamos a ir revisando este sistema KEL en estos 43 sistemas de grupo sanguíneo que han sido reconocidos por la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Recuerden, el sistema KEL es uno de los sistemas de grupo sanguíneo más importantes en la inmunomatología, comenzando primero obviamente por el ABO, seguidos por el RH y continuando por el sistema KEL. Es uno de los sistemas, como ven ustedes aquí en esta gráfica, que fue incluido gracias a la introducción de la prueba de antiglobulina humana, y que ahí es donde realmente comienza esa gran explosión, ese Big Bang de la era serológica de lo que son nuestro sistema KEL y nuestro sistema de grupo sanguíneo eritrocitario. Este sistema KEL, como ven ustedes también en la gráfica, es una proteína de membrana de un único paso, y vamos a ir revisando también que va a estar muy relacionado con otro sistema de grupo sanguíneo. Aquí vamos a mirar entonces estos sistemas de grupo sanguíneo. Son 36 antígenos que tiene el sistema KEL ya reconocidos molecularmente, y se reconoce obviamente su ubicación genética en este cromosoma número 7, y está muy relacionado con otro sistema de grupo sanguíneo que es el sistema KX. Este KX está relacionado con el cromosoma X y es el precursor del sistema KEL. Si no tenemos KX, no tendríamos de estos 36 antígenos que compone el sistema KEL. Recuerden, hay 18 cromosomas que incluyen estos 345 antígenos que están en 43 sistemas ya relacionados. Está en este contexto la era serológica con la inclusión de la antiglobulina después del sistema RH, y posteriormente está nuestra era molecular, que es la que estamos viviendo en la actualidad, donde tenemos estos últimos sistemas de grupo sanguíneo reconocidos en estos últimos 2 años, 2020-2021. Ahora, vamos a mirar el sistema KEL, un tercer honroso lugar, realmente. El primero obviamente se va por el sistema ABO, el segundo por el RH y el tercero por el KEL. El primer sistema de grupo sanguíneo ABO es por esos anticuerpos regulares que se presentan, y es un anticuerpo regular que puede llegar a presentar esas reacciones hemolíticas de tipo intravascular con esa activación del complemento, y posteriormente todos los inconvenientes que pueda llegarse a presentar por esa incompatibilidad de ABO. El RH, siendo el más polimórfico, es uno de los que más genera la inmunogenicidad de estos anticuerpos irregulares que se pueden llegar a presentar, muy seguido por este sistema KEL, que es obviamente este tercer lugar que estamos hablando. Está el sistema KEL con el número de la ISBT 006 en el clúster de 238, el Cluster Differentiation 238. La cantidad de antígenos va a ser 36. La historia es: el nombre del sistema fue dado por la familia Kelleher, que es una mamá que produjo anticuerpos contra el antígeno paterno, generando la primera distinción de la enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. La estructura es una glicoproteína de 732 aminoácidos altamente doblada por uniones disulfuro, y es una proteína de paso único de tipo 2, de 3.500 a 18.000 copias en el glóbulo rojo. Entonces vamos a mirar este tipo de proteína también para poderlo distinguir de la tipo 1. Los cromosomas es el cromosoma número 7 en el brazo largo, posición 33, va a estar ubicado o dirigido por 19 exones, es altamente polimórfico y tiene mutaciones tipo missense. Estos son los 36 antígenos que vamos a encontrar en el sistema KEL. Los más importantes son estos 7 primeros, incluido también el KM, que es el número 20, pero los que más vamos a presenciar realmente son el KEL y el CHELAN, seguidos del KPA y KPB, JSA y JSB. Ya dentro de los problemas de la eliminación del antígeno KEL
en la membrana eritrocitaria, pues podremos llegar a generar anticuerpos anti-KU o anticuerpos anti-KM, dependiendo del lugar donde se esté encendiendo este tipo de antígeno. Un poco de la historia de este sistema es que es el primer grupo sanguíneo identificado después del descubrimiento de la prueba antiglobulina humana, o sea, esa prueba de Coombs que tanto nombramos, pero que realmente es la prueba antiglobulina, teniendo en cuenta todas estas valoraciones de la historia de esta prueba. El KEL1 o KEL, ¿sí?, está dado por la familia Kelleher, identificado en 1946 por estas tres personas que ustedes ven a mano derecha. Está el doctor Arthur Moran, el doctor Robin Coombs y el doctor Rob Reis, que son las personas que nos han entregado para la medicina transfusional el direccionamiento de la utilidad de esta técnica de antiglobulina humana. El KEL2 o el chelano, identificado en 1949, que es el antitético del KEL, es originalmente llamado Nocella, ¿sí?, por Levine, y se quedó obviamente el chelano como K2 en el contexto de la actualidad. El fenotipo KPA está dado por Penny, y KPB y KEL nulo están descubiertos en 1957 por Allen y Lewis. En 1957 se describe el fenotipo K0 o KEL nulo, un fenotipo con un descenso marcado de antígenos KEL, es descrito y denominado también un síndrome que se llama MacLeod. El fenotipo JSA-JCB es descubierto en 1958 y 63 por John Suter, y en 1979 es descrito el tercer alelo, el KPC. Es una de las historias, obviamente, donde ha habido más polimorfismos también de este sistema y van incorporándose más antígenos. Por eso es que hoy en la actualidad llegamos a estos 36 que les muestro en esta diapositiva. La función biológica de este sistema es una enzima que convierte la endotelina 3 generando una endotelina 3 bioactiva, que es un potente vasoconstrictor, miembro de la subfamilia neprisilina, ¿sí?, que da endopeptidasas de zinc, teniendo en común una secuencia pentamérica que es importante para el anclaje del zinc y la actividad catalítica. La proteína KEL se encuentra unida a esa segunda proteína que les mencionaba, que es la proteína KX, a través del enlace disulfuro, y los vamos a ver muy relacionados con este complejo 4.1, que es el complejo donde va a estar además el sistema Diego, el RH, las glicoforinas C, el DAFI, y ahí estaría el KEL unido a esta proteína 4.1, generando una proteína integral y la proteína periférica dentro de la estructura de la membrana eritrocitaria. O sea que hay formación o estructural, una función estructural de esta proteína, de este complejo, y la pérdida del sistema KEL posiblemente generará el hecho de una pérdida de la forma del glóbulo rojo. La terminología de su vecino, que es el sistema KEL, que es el sistema KX del vecino del sistema KEL, que es el KX. Entonces vamos a tener una proteína de múltiples pasos que va a ser anclada con un puente disulfuro a esa proteína KEL, que es una proteína de un único paso, con una región amino terminal en la región citoplasmática y una región carboxilo terminal en la región extracelular. Eso es lo que caracteriza las proteínas de paso único tipo 2. Esta proteína KEL es de paso único tipo 2 junto con la reorganización del sistema BEL o de la proteína BEL, que también generó ser proteína número 2 después de los estudios bioquímicos realizados en la actualidad. Mientras el sistema KX es esa proteína de múltiples pasos que hace parte, obviamente, de una de las tantas proteínas de múltiples pasos que están relacionadas en estos glóbulos rojos. Este número de la ISBT para la terminología del sistema KX es el 019, tiene un solo antígeno, no es polimórfico como sí lo es el sistema KEL,
está reconocido desde 1975 y estaba presente en plasma de un niño con enfermedad granulomatosa crónica. Es un sistema de grupo sanguíneo nombrado en 1990 y cuando fue atribuido al antígeno KX, y XK fue usado como símbolo de la nomenclatura del AICBT por causa del nombre del gen. La función es mantener la integridad de la membrana celular. Es un posible neurotransmisor, posible transportador de aminoácidos, tiene unas funciones muy dirigidas. Esa proteína de múltiples pasos por membrana de 444 aminoácidos se encuentra covalentemente fijada a la glicoproteína KEL por ese enlace disulfuro que se puede llegar a romper, y el rompimiento va a ser uno de los puntos claves en la investigación de los anticuerpos de este sistema de grupos sanguíneos, sobre todo del sistema KEL. El cromosoma es el cromosoma X en el brazo corto, en la posición 21.1, también va a presentar 19 exones. Es altamente polimórfico, tiene mutaciones tipo missense, pero digamos que no hay una diferenciación en los antígenos que se representan o direccionan para el anclaje del sistema KEL. Por lo tanto, aunque existe ese polimorfismo, no hay más cantidad de antígenos que ese XK. Vamos a encontrar entonces acá lo que es el vecino del KEL, que está aquí, el KX, y se va a unir ese puente disulfuro con el KEL como tal. Entonces aquí vamos a tener el KEL y aquí está el KX, mírenlo ya en una estructura tridimensional con esa membrana eritrocitaria fosfolipídica, y vamos a tener el KEL haciendo este puente disulfuro y el KEL haciendo como una especie de U hacia arriba y devolviendo otra vez hacia la membrana eritrocitaria. Estos son los más de 700 aminoácidos que compone ese sistema. Y cada uno de estos espacios va a estar reflejando uno de los antígenos, de esos 36 antígenos que compone este sistema. Entonces aquí vamos a tener esta cantidad interesante de aminoácidos que va consolidando cada uno de este sistema dentro de la estructura de la membrana eritrocitaria de nuestro glóbulo rojo. Bien, esta es la forma en la cual se estructura, de la misma manera como ocurre con el sistema ABO con el H y como ocurre con el sistema RH con lo que es el sistema RHAG, son parte de los precursores de estos otros sistemas de grupo sanguíneo, lo mismo que ocurre con el KX en cuestiones del KEL. Entonces también es importante ajustar lo que sucedería también con la herencia de este sistema KX como tal. Vamos a tener obviamente la posibilidad de ser siempre hemicigoto en el caso de los hombres, y puede ser homocigoto o heterocigoto, homocigoto en el caso de las mujeres, pero solamente vamos a tener un solo gen KX en el caso de los hombres, porque ya no tendríamos ningún otro gen para poder consolidar esta información tanto de homocigoto como heterocigoto como hemicigoto. Recuerden que homocigoto van a ser los dos genes iguales, heterocigoto va a ser los dos genes diferentes, y hemicigoto va a ser uno solo de los genes que se puede presentar en uno de los cromosomas y en el otro puede estar totalmente ausente. La ausencia de la proteína KX, o sea, la deleción total de esa proteína en la membrana eritrocitaria, está asociada con una pérdida de la forma del glóbulo rojo hacia una estructura de acantocitosis, y también frente a lo que significa el síndrome de MacLeod, el cual se manifiesta con anemia hemolítica compensada, elevación sérica de la creatinina y acompañada de desórdenes neuromusculares, arreflexia, atrofia de músculos esqueléticos y cardiomiopatía. Algunos hombres de fenotipo MacLeod presentan la enfermedad granulomatosa crónica ligada al cromosoma X. Por lo tanto, esta es una enfermedad, como es una enfermedad en la cual solamente está asociado el cromosoma X
y en el caso del hombre solamente está el cromosoma X en una sola copia, por lo tanto, esa copia, si tiene la dificultad o tiene el problema, vamos a encontrar esa copia generando la enfermedad. Mientras que las mujeres van a ser portadoras porque van a tener un cromosoma X con la mutación y otro cromosoma X sin la mutación. Por lo tanto, no tendrían dificultades fenotípicamente en cuanto a la estructura que se está presentando en ellas. Y los hombres sí sufriríamos, obviamente, la enfermedad de la acantocitosis más el síndrome de Mark-Lehr. La estructura de la membrana, entonces, como ya lo vimos, son 732 aminoácidos, 665 de esos aminoácidos son externos y los demás están dentro de las transmembranas o intracelulares. Hay 15 cisteínas conformando la diferente estructura de este sistema KELL, y aquí vemos una foto tridimensional de cómo se enrolla ese KELL en la parte extracelular, formando esa estructura tan compleja de tantos aminoácidos y de tantos antígenos que se pueden llegar a presentar y a formar esos tipos de anticuerpos. Entonces, el sistema KELL es el más polimórfico de los antígenos del sistema KELL, es el KELL. Es parte del por qué también es grandemente inmunogénico. Los raros, ¿sí?, los poco comunes son el KPA, el JCA, el LULA, el K17, el KPC, son de baja incidencia estos antígenos del sistema KELL. Y los de alta incidencia son estos, el CHELAN, el KPB, el KU, que va a ser importante en el caso de la formación de anticuerpos contra antígenos de alta incidencia en los fenotipos K0, igual como el KM, que van a ser parte de los anclajes entre el sistema KX y el sistema KELL. Base de expresión de antígenos es una sustitución de aminoácidos, se sustituye un aminoácido por otro y genera un nuevo antígeno. Lo mismo como ocurre, por ejemplo, con el KELL1 y el KELL2, ¿sí?, que cambia en este caso una metionina en la posición 193 por una trionina, o en el caso de, lo que ocurre también en el caso del KELL3 y el KELL4, que es el KPA y el KPB, que cambia por una tripsina por una arginina en la posición 281, y JCA, JCB, que cambia por una prolina en la posición 597 por una leucina. Esos son los cambios que se van a generar por timina por citosina, timina por citosina o citosina por timina, dependiendo del lugar en los cuales se generan, y obviamente un nuevo aminoácido es el que se está representando en la proteína. En otras células sanguíneas y otros tejidos también vamos a encontrar el sistema KELL. Aparece en el inicio de la eritropoyesis, pudiendo ser encontrada en las células mieloides progenitoras y posiblemente en los megacariocitos. Aparece en la médula ósea, hígado fetal, testículos y en menor cantidad en otros tejidos como el cerebro, órganos, linfoides, corazón y músculo esquelético. Todos ellos es posible encontrar el sistema KELL, como ustedes lo ven aquí en esta gráfica. Vemos el sistema KELL aquí en nuestro corazón, ¿sí? Vemos el sistema KELL también en el cerebro, y tenemos todas estas posibilidades de ver el sistema KELL también no solamente en las células o en los glóbulos rojos, sino en estos otros tejidos, que orienta también la posibilidad de que haya dificultades en cuanto a los trasplantes de órganos por este tipo de anticuerpos. Entonces, también es importante mencionarlo. Es también clave el hecho de que aparezca al inicio de la eritropoyesis. Es más, aparece en edades más tempranas de lo que es el antígeno, de los antígenos RH. Entonces aparece el KELL, pero este sistema KELL que puede llegar a generar una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido mucho más progresiva y más complicada que lo que puede llegarse a generar con el sistema RH, porque inhibe también esa eritropoyesis que se está presentando. Entonces, también es importante mencionar que existen reactivos que nos pueden apoyar un poco al manejo de la aparición de esos sistemas, de ese sistema KELL. Entonces, o esos anticuerpos anti-KELL. Entonces vamos a tener, por ejemplo, anticuerpos anti-KELL
que pueden llegar a ayudarnos un poco frente a lo que es la aparición en antiglobulina, la aparición en las fases enzimáticas, pero también la asociación con los reactivos disulfuro como el ditiotreditol, como el 2-mercaptoetanol o como el AET, son reactivos que nos permiten llegar a consolidar y a trabajar el manejo de una diferenciación de este sistema KEL en los paneles de identificación o en estos mapas antigénicos y en la identificación de anticuerpos irregulares. Entonces, esto nos permite ¿qué? Nos permite llegar a consolidar la posibilidad de presenciar algunos anticuerpos que pueden estar ocultos bajo la reactividad de ese sistema KEL. ¿Sí? Tal vez no nos ayude mucho con el KEL, porque el KEL no es un antígeno que sea muy común, pero sí nos ayudará mucho, por ejemplo, el hecho de ese ditiotreditol desvanecer o eliminar la estructura del sistema KEL, nos ayudará, por ejemplo, cuando tengamos un chelano, un KPB, un JCB, que serían antígenos de alta prevalencia, dirigidos a anticuerpos contra antígenos de alta prevalencia, que van a generarnos y van a ayudarnos un poco hacia el manejo de lo que es la estructura de la posibilidad de encontrarnos con anticuerpos irregulares complementarios. Los efectos de las enzimas, ¿sí? Y los efectos de algunos de los reactivos adicionales, como ya les comenté, son la ficina, por ejemplo, está dentro de las estructuras de resistencia como parte de lo que son resistentes el sistema KEL. La tripsina también será resistente, la alfa-quimiotripsina también será resistente, el DTT será sensible, el ácido también será sensible, el 2-mercaptoetanol será sensible, el AET será sensible. KEL, por ejemplo, vamos a tener que es el anticuerpo no ABO más común después del anti-D. Es más común ver inmunoglobulinas tipo IgG que las IgM. Se detectan en antiglobulina indirecta, algunas veces también podrán ser detectados a temperatura ambiente. Pueden no reaccionar bien con algunas técnicas que utilizan las soluciones de baja fuerza iónica. Pueden haber ejemplos raros que logran fijar complemento pero no causan hemólisis in vitro. Hay autoanti-KPB, por ejemplo, que pueden aparecer como anticuerpos debido a la baja expresión del antígeno KPB. Algunas bacterias pueden provocar la producción de IgM anti-KEL y la expresión del anti-KEL puede ser adquirida como resultado de una actividad bacteriana in vivo e in vitro. Son algunas de las características de este anticuerpo. La relevancia clínica del anticuerpo genera que por ejemplo, puede haber una reacción transfusional rara debido a que normalmente se administra sangre antígeno negativo porque no es un anticuerpo de alta frecuencia. Es de tipo tardía, hay un grado de severidad leve a grave. La enfermedad hemolítica del feto de recién nacido es poco común, pero es realmente muy grave, y hay una destrucción inmune y anemia a veces, y la anemia a veces es tardía, y el grado de severidad puede dar obviamente de leve a grave dependiendo también de la presencia de ese antígeno en la membrana eritrocitaria del recién nacido. Dentro de las estructuras que vamos a encontrar de los seis anticuerpos más importantes del sistema KEL, como el KEL1, KEL2, KEL3, KEL4, KEL5 y KEL6, van a ver, por ejemplo, que son inmuninas tipo IgG, que van a estar generando por la antiglobulina humana, en este caso lo que es resistentes todos a la enzima. A temperatura ambiente pueden haber algunas que son raras, otras, en este caso el KEL serían algunas posibilidades de especificidades que pueden reaccionar a temperatura ambiente. El anti-KEL son raros, el anti-KPA es muy raro, el KPB es raro, el JCA raro, el JCB es muy raro. El DTT va a ser sensible a lo que es el manejo el KEL va a ser sensible al manejo del ditiotreditol, va a generar reacciones hemolíticas posttransfusionales de moderada a severa y enfermedades del recién nacido, hemolíticas del feto y del recién nacido también severa. Puede estar presente en anemia hemolítica autoinmune en el caso del antichelano y el KPB. Son algunas de las estructuras
o de las características de estos anticuerpos del sistema KEL. La distribución antigénica, pues vamos a tenerlo de esta manera. Pueden haber algunos, el chelano obviamente va a ser más representativo en el caso de lo que es la cantidad de antígenos que se pueden presentar o la frecuencia de esos antígenos en las membranas de diferentes poblaciones, mientras que el KEL pues puede ser realmente una diferencia menos notable. Los demás, entre KPV y el JSV, son los realmente más relacionados frente a antígenos públicos, mientras que el KEL, el KPA o el JSA serían más frente a antígenos privados. Los KEL nulo o K0 es más frecuente en Finlandia, Japón e islas del Reino Unido, y es raro realmente el K-mode, el fenotipo MacLeod, el Leach o algunos tipos de Herpes negativos pueden llegarse a dar también en este caso con el fenotipo K-mode. La asociación con enfermedades, autoanticuerpos contra los antígenos KEL son frecuentes en pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Los antígenos KEL pueden transitoriamente estar débilmente expresados y esto se ha asociado con autoanticuerpos que se mimetizan, como los anticuerpos en anemia hemolítica autoinmune y con infecciones microbianas. Las proteínas KEL fueron encontradas con expresión débil en un caso de púrpura trombocitopénica idiopática y los antígenos KEL se encuentran disminuidos en los glóbulos rojos de los hombres con fenotipo MacLeod, que está ligado, como ya les comenté, al cromosoma X. Anticuerpos contra antígenos del sistema de grupo sanguíneo KEL pueden provocar la destrucción inmune de los glóbulos rojos en la enfermedad hemolítica del feto y recién nacido y también causa la supresión de la eritropoyesis, que puede resultar en una anemia grave, prolongada y sin signos evidentes de hemólisis. Entonces, la anemia en el recién nacido causada por anticuerpos anti-KEL va a generar no solamente desde la parte de los eritroblastos ortocromáticos, como lo causa el D, con hemólisis, reticulocitosis, hiperbilirubinemia y anemia, sino que también va a generar supresión de la maduración del eritrocitos por llegar a consolidar también una estructura desde el proeritroblasto por la formación del antígeno KEL en etapas más tempranas de la eritropoyesis que lo que tiene el sistema RH. Por lo tanto, va a generar la supresión de la maduración del eritrocito, la reticulocitopenia, la anemia, y no hay hiperbilirubinemia o no hay bilirubinemia. Entonces, estos son datos claves en el manejo de una enfermedad hemolítica del feto recién nacido frente a lo que hace el D y frente a lo que hacen los anticuerpos contra el sistema KEL. Por lo tanto, la enfermedad anti-KEL en comparación con anti-D, vamos a tener lo que ya vimos frente a lo que es la estructura de este peligroso anticuerpo al poderse consolidar como parte del proeritroblasto y generando una disminución en la supresión de esa eritropoyesis, siendo una enfermedad hemolítica mucho más agresiva que el mismo anti-D. ¿Por qué no es tan común realmente tener la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido por anti-KEL? Primero que todo, pues tenemos que partir de la mamá KEL negativa con el papá KEL positivo, que es poco común, estadísticamente del 4 al 5%. El embarazo es no eficaz, es una causa de la inmunización. Más del 80% de los anti-KEL provienen de la transfusión sanguínea en el caso de las mujeres y puede ser grave, más a menudo puede llegar a ser leve en el caso de esta patología. Sin embargo, cuando son signos bastante graves, pues podemos llegar a tener este aborto frente a lo que es el recién nacido o el feto. Puede producirse también la reacción hemolítica posttransfusional, que también es una de las complicaciones. Va a ser de tipo extravascular, obviamente con esa opsonización de los anticuerpos anti-KEL, con la activación de los macrófagos y posteriormente la lisis celular debido a esta hemólisis extravascular. Normalmente es una IgG1 no fija complemento, la opsonización de los glóbulos rojos y esa hemólisis extravascular comentada. Dentro de los fenotipos raros que vamos a encontrar está el fenotipo K0 o el fenotipo K-mode. El K0 no se detectan
en este caso antígenos KEL en la membrana del glóbulo rojo. Individuos inmunizados producen anti-KU, anti-KEL5. Anti-KU reconoce antígenos KEL universales en todas las células excepto K0. Podría darse por mutación en OSENS o MISENS del sitio de empalme. Y es una única especificidad, y una única especificidad puede causar enfermedad hemolítica del feto recién nacido y reacciones hemolíticas post-transfusionales. Por lo tanto, lo que ocurre normalmente es que vamos a encontrar el sistema KEL haciendo su loop, ¿sí? Y el sistema KX estando ahí en múltiples pasos. Vamos a ver entonces cómo eliminando el KEL, se elimina el KEL, vamos a tener la posibilidad de eliminar obviamente el KU, se elimina lo que es, aquí vamos a encontrar lo que es el K0 en este caso, se elimina lo que es el KU como tal, podemos formar ese anticuerpo KU y tenemos ya solamente el KX eliminando totalmente el sistema KEL. El KMOU, por ejemplo, es un fenotipo raro en los glóbulos rojos caracterizado por una expresión débil pero detectable de antígenos KEL de alta incidencia. En el anterior no vamos a encontrar nada del sistema KEL, solamente el KX asociado a la membrana eritrocitaria. En el KMOU pues tenemos algo de expresión débil, unas mutaciones tipo missense, homocigotos y heterocigotos en la glicoproteína KEL, puede requerir absorción elusión para probar que existe el antígeno y algunos pueden producir anti-KU pero son reactivos con células solamente KMOU. Entonces aquí está, el K0 no tendría la expresión del KEL, mientras que el KMOU tiene una expresión débil del KEL. Esa sería la forma en la cual podríamos distinguir uno de otro y este requiere obviamente lo que es la absorción-elusión para demostrar la expresión débil de los antígenos que ya no se pueden visualizar por aglutinación directa. También fue presentado dentro de la historia de estas asociaciones de enfermedades con el sistema KEL el síndrome de MacLeod. Este síndrome fue descubierto por casualidad en Harvard en 1961 por el Dr. Allen, haciendo una prueba de presencia de antígenos KEL en unos estudiantes de odontología. Hugh MacLeod presentó antígenos KEL con expresión muy débil. Los pacientes que pueden producir esto, producen dos anticuerpos después de la transfusión, que es el KL o una mezcla de KX y KM, y el antígeno KM se encuentra en todos los glóbulos rojos que no sean glóbulos rojos K0 y el fenotipo MacLeod. Por lo tanto, vamos a tener una dificultad de transfundir a un paciente que tenga este tipo de fenotipo. Los fenotipos MacLeod realmente están asociados frente a que todos los antígenos KEL se encuentran deprimidos y el KX se encuentra ausente en los glóbulos rojos. La lesión de la parte del cromosoma que contiene el KX y los glóbulos rojos caracterizados por anormalidades morfológicas son uno de los puntos claves de este fenotipo. Hay una disminución de la sobrevida de los glóbulos rojos, hay reticulocitosis, enfermedad exclusiva solamente para los hombres, por lo que les decía que está ligada al sexo. Aislada será un síndrome de MacLeod y con algún síndrome de enfermedad granulomatosa crónica vamos a tener ese síndrome de MacLeod con esta patología. Esta lesión de los cromosomas CY-BB sería la lesión en el cromosoma X y es lo que permitiría llegar a esta estructura de un síndrome con enfermedad granulomatosa crónica. El fenotipo MacLeod es un fenómeno atribuido al síndrome de MacLeod, 150 casos a nivel mundial, glóbulos rojos con acantocitosis elevada, creatinquinasa, defectos musculares y neurológicos. El desorden es ligado al cromosoma X, conocido como enfermedad granulomatosa crónica, ocasionalmente asociada con este síndrome de MacLeod. Esa enfermedad granulomatosa crónica es una inmunodeficiencia primaria, es un déficit de nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato de los neutrófilos que generan que no puedan realizar la ingestión, por lo tanto no matan los neutrófilos y aumentan la posibilidad de las infecciones bacterianas fúngicas de forma recurrente. Esta frecuencia está en 1 de 200.000 nacidos vivos, genera linfadenopatías, neumonías, hepatoesplenomegalia, lesiones granulomatosas en piel, hígado, pulmón, enfermedad inflamatoria intestinal.
puede ser asociado por bacterias que están dirigidas a esos sectores en los cuales son vulnerables por esta disminución de la funcionalidad de los neutrófilos, como los Staphylococcus aureus, la Burkholderia cepacia, la Serratia marcescens, la Nocardia sp, Aspergillus sp, Salmonella sp. Diferencias entre un fenotipo MacLeod y un síndrome MacLeod. Pues primero, los dos van a carecer del KX. Después vamos a tener glóbulos rojos que presentan déficit de los antígenos KEL. Los dos van a generar. Pero vamos a tener, por ejemplo, ancantocitosis, anemia hemolítica, enfermedad granulomatosa crónica. Es ya una parte del síndrome. Entonces, si no hay signos de alarma o signos clínicos dentro del fenotipo de MacLeod, pues nos vamos a quedar con el fenotipo. Pero si ya empiezan a tener algunos signos frente a lo que se está viviendo en el paciente, pues vamos a tener obviamente el síndrome como tal. Vamos a tener corea, convulsiones, desórdenes psiquiátricos, arritmias cardíacas, desgaste muscular, que son todos direccionados a este síndrome. Y por último, este es el cuadro comparativo de todo lo que podemos ver con los fenotipos KEL normal, el casero, el CAMOUD, el MacLeod sin enfermedad granulomatosa crónica o el MacLeod con enfermedad granulomatosa crónica. Vamos a tener el sistema KEL como antígenos normal. El casero va a estar ausente de los antígenos KEL, el CAMOUD va a estar muy débil, el MacLeod va a estar débil y el MacLeod va a estar débil. El antígeno KX va a estar débil, en este caso en el fenotipo normal, una cruz, ¿sí?, de reacción, incrementado en el casero, medianamente incrementado en el CAMOUD, ausente en el MacLeod, ausente en el MacLeod con enfermedad granulomatosa crónica. El KM va a estar normal, el K0 va a estar ausente en el antígeno KM, es débil en el CAMOUD, es ausente en el MacLeod sin enfermedad granulomatosa crónica o ausente en el MacLeod con enfermedad granulomatosa crónica. Los anticuerpos no van a existir si hay un fenotipo KEL normal, pero va a haber KU en el fenotipo casero, anticuerpos parecidos a anti-KU en el CAMOUD, va a haber anti-KM o anti-KX en un solo caso, en el caso de lo que es el MacLeod, KX y KM en el síndrome con enfermedad granulomatosa crónica. La morfología del glóbulo rojo va a ser normal en estos tres, pero vamos a encontrar con acantocitosis en el caso de los síndromes de MacLeod. Los niveles de creatinquinasa va a ser normal y van a estar elevados en el caso del fenotipo MacLeod sin enfermedad granulomatosa crónica, o puede estar normal o elevado en el caso del fenotipo de MacLeod con enfermedad granulomatosa crónica. El defecto del gen no aplica en este caso para lo que es el fenotipo KEL normal, cambios en KEL en el caso del casero y el CAMOUD, cambios en KX y cambios en KX más cambios en ese gen X como tal que va a generar la enfermedad granulomatosa crónica. La patología no está asociada con ninguna de las patologías, estos tres primeros hallazgos del fenotipo KEL normal o casero o CAMOUD, y hay defectos neurológicos musculares y neurocantocitosis en lo que es el fenotipo MacLeod sin enfermedad granulomatosa crónica, y hay defectos musculares y neurológicos más la enfermedad granulomatosa crónica en el caso del MacLeod con enfermedad. La transfusión va a ser normal, antígeno negativo. El casero va a tener que ser con otro casero, el CAMOUD va a ser con CAMOUD o casero, el MacLeod va a ser con MacLeod o casero, y el MacLeod va a ser con otro MacLeod como tal en las cuestiones de transfusión. Con esto damos por terminado lo que es esta pequeña revisión del sistema KEL y espero que haya sido del agrado de ustedes. Les dejo este pequeño mensaje: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, de Paulo Freire. Un gran abrazo para todos y quedamos en contacto.